Ya estamos en el estudio de Hora 25 junto a Sergio Parra, nuestro espléndido columnista de libros. Además, Gracias. ayer, martes 23, estuvimos celebrando el Día del Libro. Así que, ¿qué más pertinente? Pero antes de que tú nos cuentes qué trajiste, qué nos vas a recomendar, yo te voy a hacer una recomendación. Porque resulta que hay, Tomislav Tomic, que es un nuevo periodista que tenemos en Hora 25, fue donde Marcelo Contreras y Rafael Valle. Ellos son periodistas que escriben en las secciones de cultura de los diarios de la prensa local hace mucho tiempo. Y hace unos meses atrás, a fin del año pasado, lanzaron este libro. Mira, lo voy a hacer como tú. Este libro, Sí. que se llama Mucha Tele, que es una historia coral sobre la televisión chilena en dictadura. Hay testimonios acá de don Francisco, Antonio Bodanovich, Paulina Nin de Cardona, Patricio Bañados. Ellos son algunos de los casi 100 entrevistados que aparecen en este libro que está realmente muy entretenido. Bueno, Tommy fue y entrevistó a Marcelo y a Rafael en un recorrido justamente por aquí donde hay mucha tele. Veamos eso. Porque la televisión penetra, como decía Pepe Tapia. Hoy hablaremos del libro Mucha Tele, una historia coral de la televisión chilena en dictadura, del autor Marcelo Contreras y Rafael Valle. Marcelo, Rafael, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué mejor que hablar de la tele en la tele. Bienvenidos a Televisión Nacional. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias. ¿Por qué es importante hablar de televisión? Porque la generación nuestra creció con la televisión. Creemos que fue la primera generación que realmente tenía un televisor encendido permanentemente en la casa. La televisión es importante porque de alguna manera tú también viendo televisión, de alguna manera puedes ver una sociedad y una época. Y a pesar de que nosotros abordamos un periodo dictatorial, donde el área informativa estaba absolutamente controlada, no sucedía lo mismo con el resto de la programación porque no había métodos como para saber qué es lo que la gente quería ver. Se produce esta dicotomía, si se quiere, donde finalmente informativamente realmente no podías conocer mucho lo que estaba pasando en el país si veías la televisión, pero sí podías tener programación para los niños, para la dueña de casa, para el marido que llegaba en la tarde, para un público juvenil. Programáticamente era muy diversa esa televisión precisamente por esta situación un poco de ensayo y error. Bienvenidas, bienvenidos a otra alegre emisión de este subprograma, el Festival de la Una. Hola, ¿qué tal? ¡Festival! Con mucha alegría comenzamos nuestra edición de hoy. En el fondo era una televisión muy joven y de alguna manera por eso también se estaba, no sé si aprendiendo a hacer televisión todavía, pero era gente, la gente que trabajaba acá era toda gente muy joven. Yo creo que en promedio haber tenido 25, 30 años. Y además otra paradoja, los militares obviamente no sabían cómo había que hacer televisión. Entonces lo que tuvieron que hacer fue confiar en esta gente que había acá, porque ellos no tenían el conocimiento, obviamente, no había ningún plan maestro en el fondo como para poder dominar al país desde la televisión. ¿Cómo fue la experiencia de hacer el libro? Fue tremendo. Sí, porque más encima nos tocó pandemia, pero también eso tuvo, dentro de lo bueno, de lo malo, tuvo un efecto que se masificó Zoom y eso nos permitió en los días que estábamos todos encerrados, nosotros hacíamos entrevistas y la gente querían hablar. Querían recordar. Fue súper enriquecedor, la verdad, hacer el libro porque finalmente lo que logramos hacer fue encapsular un periodo histórico de nuestro país y pudimos reconstruir cómo se había hecho esa televisión conversando con los protagonistas, con la gente que estaba frente a las cámaras y también con la gente de los gestores, la gente que estaba detrás y la que lograba producir esta televisión. ¿Cuál era la relación de las personas con la televisión en esa época? Era omnipresente en los 70 y 80, más encima, imagínate, después del golpe se acaba un poco la vida nocturna, al menos los primeros años, toque de queda, la televisión se convirtió en parte de la entretención obligada de la familia. Con Marcelo tenemos el recuerdo de que la tele había siempre una tele prendida, por lo menos en el living, donde uno iba, la tele estaba ahí. ¿Para qué decir después cuando llega la televisión en colores? Ya la cosa se masificó. Yo me acuerdo, por ejemplo, tú volvías a clase el día lunes y todo el mundo comentaba cómo había estado el happening el día domingo en la tarde. Entonces era parte de un país que por supuesto era mucho más pequeño, comunicacionalmente todo estaba bastante más restringido, pero con esta gran excepción y absolutamente transversal que ofrecía la televisión, la gente que hacía programas de magazine o de entretención, que tuvo un auge importantísimo en los primeros años de la dictadura, sabía tácitamente lo que podía y lo que no podía abordar. Así que esa también es una de las situaciones transversales que hicieron la televisión, la autocensura. Para terminar,
¿Cómo proyectan la llegada del libro a las nuevas generaciones? Entendiendo que es una manera de explicar nuestra historia reciente, es parte de nuestra cultura popular. Nosotros quisimos hacer un libro que tenía que ver con la cultura pop también, no queríamos hacer un libro denso y académico respecto de lo que había sido esta televisión, porque para nosotros era una experiencia que construía nuestro propio acervo cultural. Así que esperamos también que las generaciones, sin tener conocimiento de toda esta programación, puedan tener un acceso para reconstruir lo que fue un periodo, insistimos, que fue definitorio respecto a la industria televisiva en Chile. Yo creo que también es una buena manera de, a través de, como dice Marcelo, de cultura pop, ver cómo la sociedad chilena cambió. Muchas gracias a ambos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, por cierto. Ahí estaba mucha tele, es verdad, aquí está la firma, la dedicatoria que nos hicieron sus autores y este se va a la biblioteca personal, yo creo, de Tomislav Tomic, que además él es nuestro columnista en el podcast La Hora que no existe y que tiene un personaje, se llama Doctor Pantalla y nos trae historias de la televisión. Qué bueno. Cultura pop, absolutamente. ¿Cómo estás, Sergio?